Buenas noches y bendiciones, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente en esta hora. Damos gracias a Dios por permitirme una vez más poder llegar a sus casas a través de Facebook Live. Sabemos que Dios está orando de manera poderosa en este tiempo. Y mientras los hermanos se conectan, envío un saludo a los pastores Martínez, Casa Colón. Sabemos que es la casa donde Dios nos ha permitido estar. Y queremos enviarle un saludo a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Sabemos que hoy es un día maravilloso porque Dios nos ha dado la vida, nos da el privilegio de poder estar respirando, de poder estar contentos. Amén. Así que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y créanme, hermano, vivo agradecida con Dios por todo. Por la vida, por la salud, por la familia, por los alimentos, porque nos ha sustentado hasta hoy día. Y sabemos que igualmente está sustentando su casa. Así como el Señor sostiene la tierra, el universo igualmente nos sostiene a cada uno de nosotros. Así que envío un saludo al hermano Leonard, que ya vemos que está conectado, hermano, que el Señor me lo continúe bendiciendo. Y en esta noche vamos a traer una palabra de parte de Dios, que habla acerca de los propósitos divinos de Dios. ¿Y por qué traemos a colación este título, hermanos? Por lo que estamos viviendo. Queremos salir entendido de que Dios tiene el control, de que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, a Él nada lo sorprende. Así que, ¿qué tal, mis hermanos? Si tienen su Biblia a mano, los invito a que puedan abrir el libro de Isaías, capítulo 14, del versículo 26 y 27. Este es un pasaje en el cual habla sobre el escarnio contra el rey de Babilonia. Y no vamos a hablar exactamente de ese punto, vamos a enfocarnos en el versículo 26 y 27. Pero si hacemos un pequeño resumen de lo que trata esta historia, vemos que Dios a través de su palabra nos enseña la restauración de Israel. De los versículos del 1 al 2 habla acerca de la restauración de Israel, y del 22 al 23 en adelante habla acerca de la soberbia de Babilonia. Y podemos ver, hermano, hoy en día las naciones, podemos ver las grandes personas que están dirigiendo, que están tomando decisiones sin consultar a Dios. Pero qué bueno que hay un pueblo que es entendido y que estamos actuando de la manera en la cual Dios nos está llevando. Y cuando dejamos que Dios nos lleve, hermano, créanme que vamos por buen camino, porque vamos en lo correcto. ¿Qué tal, mis hermanos? Vamos a ver el versículo 26 y 27. Voy a leerlo y dice la poderosa palabra de Dios. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hermanos, cuando leí este pasaje de la Biblia, podemos ver que los propósitos de Dios son divinos. Sin embargo, no priva de su libertad de elección al hombre, porque el hombre tiene una responsabilidad personal. El Señor nos ofrece la vida o la muerte. El Señor nos ofrece la salvación. Así que somos responsables de escoger. Vemos a través de este pasaje de que Dios muestra a un pueblo que fue rebelde, que fue desobediente, a un pueblo que fue llevado cautivo. Y vemos a través de la palabra que vivieron muchos años de cautividad. Nosotros estamos viviendo, han pasado prácticamente, vamos para, yo creo que el 13 de marzo inició todo esto, ya ha pasado abril, mayo, tenemos como 2 meses y medio de estar en esta situación. Y muchos dirán, no ha sido fácil, pero otros diremos, wow, tremendo. Por experiencia propia y todo lo que he podido vivir en todo este tiempo de cuarentena, me he gozado, me he alegrado, me he conformado y me he fortalecido por Dios.
porque he entendido, hermano, que esto solamente lo podemos pasar aferrados al Señor, alineados al Señor, pegados al Señor. Dios es omnisciente, hermanos. Él tiene todo poder y todo lo hace con propósito. Todo lo que está ocurriendo, hermanos, nosotros no podemos decir y abrir nuestra boca y gritar que no, los culpables son los de China, los culpables son los doctores, los culpables. La gente está buscando culpables, pero aquí no hay culpable, hermanos. Aquí hay propósito de parte de Dios. Porque dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y todos somos llamados, hermanos. Toda la salvación es abierta para todo aquel que está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Miren qué bonito, qué esperanza hay, iglesia, de que Jesús nos dice en su palabra que Él fue a preparar lugar para nosotros. Qué bonito es cuando alguien nos dice, mira, te invito a mi casa, no falte, va a haber comida, inclusive si te quieres quedar en casa va a haber techo, va a haber todo. Uno se siente contento, vaya, ¿quién soy yo para que esa persona me tenga tal consideración? Que inclusive me dice, mira, y no vengas tú solo, trae a tu familia, va a haber para ello. Bueno, es una invitación que Jesús no hizo a todos cuando le dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar para ustedes. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Y nosotros no podemos estar echándole la culpa ni declarar con nuestra boca de que esto es una cosa del diablo. Hermanos, tenemos que ser entendidos. Dios es omnisciente. Y Dios todo lo tiene bajo control. Dios todo lo tiene bajo dominio. Pero Dios lleva al hombre a que el hombre tome decisiones. El Señor nos dio libre albedrío. El Señor nos da la capacidad a nosotros de escoger el bien o el mal. El Señor nos da la capacidad a nosotros de escoger un cielo o un infierno. Dios nos da la capacidad a nosotros. Mire, dentro de cada ser humano, hermanos, sabemos cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Si le preguntamos a alguien en la calle, ¿tú te vas para el cielo? Sí, yo voy para el cielo. ¿Y tú sabes que existe un infierno? Sí, pero eso no, el infierno no existe. Entonces estás creyendo una cosa y estás diciendo que lo otro no existe. Existe un cielo y existe un infierno. Tú escoges. Y Dios le dio la libertad al hombre para escoger. El pecado original, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se sorprendió, para nada. Dios no está sorprendido de lo que está pasando en el universo. Dios no está sorprendido de lo que está pasando en la tierra, en las naciones. Él no está sorprendido. Él está ofuscado, tampoco está ofuscado. Dios está preocupado, ay, no, tranquilo. Dios tiene el control. Dios todas las cosas lo tiene bajo su dominio. El hombre tiene la libertad y voluntad de obedecer o desobedecer a Dios. La obra del propósito de Dios, hermanos, no acaba. Vemos a través de la escritura todas las cosas que han acontecido a los diferentes hombres y mujeres de Dios. En la palabra de Dios se registra todo esto para que nosotros tomemos ejemplos, para que nosotros corramos, hermanas, situaciones. Ha pasado desde un principio. Desde un principio el enemigo atacó. ¿Y Dios te cree que se sorprendió que la serpiente, que Eva, que Adán, todo esto Dios lo sabía? Pero qué bonito es como cuando tú le dices a un hijo, haz esto, y tú lo vas a premiar. Pero el niño no lo hace. Simplemente no quiso el obsequio. Y es abierto el plan y el propósito que Dios tiene para con la nación. Porque muchos a veces pensamos de que todo lo que está aconteciendo vino a raíz de un hombre. Claro, el pecado y la maldad existen. A través del pecado ocurren esas cosas. Pero Dios en este tiempo está perfeccionando a sus siervos, a sus hijos, a los que le aman, a los que están dispuestos a buscar el propósito de Dios, a seguir el propósito de Dios, a seguir el plan de Dios. Vemos a través de la Biblia aquellos 3 jóvenes hermanos, que fueron lanzados a un horno de fuego, un horno ardiente. Había un horno ardiente, lo lanzaron. ¿Hubo o no propósito de parte de Dios? Claro que hubo propósito. También podemos mencionar a Daniel, que fue lanzado a las fosas de los leones. ¿Y Dios qué hizo? Lo libró de la muerte. También vemos a un José, el cual fue vendido a los
a la gente de Egipto y demuestra a través de todo eso el propósito divino de Dios. El propósito divino de Dios no acaba. Antes de crear el mundo, ya Dios había predestinado de que Jesús tenía que venir aquí a la tierra y morir. Y no fue una muerte fácil, eso lo sabemos. No fue algo sencillo que vino a cumplir Jesús. Si Jesús, siendo hijo de Dios, vino aquí a la tierra a cumplir un propósito, ¿te has preguntado, hermano, ¿habrá un propósito para mi vida? Claro que sí hay un propósito para tu vida. Claro que va a haber situaciones que se levantarán. Claro que muchos van a levantarse y de repente van a sufrir persecuciones, otros van a sufrir enfermedades, otros van a sufrir escasez, otros van a sufrir despidos, otros infinidades de cosas vamos a pasar nosotros los que amamos a Dios, los que creemos en Dios, los que amamos a Dios, los que no hemos aferrado a esa palabra viva, a los que nos hemos detenido, hemos hecho un alto en nuestras vidas. Y hemos dicho al Señor, ¿sabes qué? Esto estaba mal en mi vida, Señor. Y yo quiero corregirlo. Yo quiero cambiarlo. Dios no está sorprendido por lo que está pasando. Dios no se sorprende de lo que a veces pensamos o decimos. Pero nos da la libertad de escoger. Sus propósitos y sus planes son divinos y son eternos. Son eternos y son poderosos. Y Él es omnisciente porque Él puede estar en todas partes. Él puede escucharnos a todos en un mismo momento, orar, hablar. El que se queja, todas esas cosas llegan delante del trono de Dios. Aquel que está llevando ese incienso, ese aroma delante de Dios. Aquel que ha comprendido que al Dios al que servimos es un Dios poderoso. Los planes de Dios no son como los planes del hombre. Nuestros planes, hermanos, a veces fracasan, pero los planes de Dios son eternos para guiarnos por el camino de salvación. Dios tiene cosas grandes para la iglesia. Y aquel que se está preparando, aquel que está confiando, aquel que está diciendo en su corazón que tiene que cambiar y mejorar muchas cosas en su vida y toma la determinación de tomar el camino correcto o la decisión correcta, créeme que te va a ir muy bien. Debemos estar totalmente confiado en Dios. Los juicios, hermanos, para con la tierra, todo eso está escrito. Todo lo que le va a acontecer al hombre, todo está escrito. Dios no se levanta un día a planear qué va a pasar con nuestra vida. Él no improvisa. Él está claro el propósito que tiene para con mi vida, para con tu vida, para con la iglesia, para con la nación. Y nos ha dejado este tiempo para meditar. Esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar. No va a volver a repetirse, hermanos. Y si Dios dice en su momento, ¿sabes qué? No vamos a abrir iglesia. Porque estamos orando a Dios, Señor. Por favor, sana la tierra, Dios. Quita eso. Pero Dios te dice que Él quiere sanar primero tu corazón. Dios quiere que dentro de nosotros, porque la obra del hombre empieza de adentro hacia afuera. Dios empieza a orar en los corazones del hombre para que el hombre pueda dar aquello. Yo no puedo decirle a ustedes que yo estoy feliz cuando yo no muestro un rostro de felicidad. Yo no puedo decirle a ustedes, hermano, yo estoy bien. Y mi cara me está diciendo otra cosa. El espejo del alma son los ojos. Y yo puedo ver muchas personas hoy en día que se ven cansadas, se ven afligidas, se ven atormentadas, porque no han ido a aquel que todo lo permite con propósito, aquel que está consciente de lo que está pasando en las naciones, aquel que tiene todo bajo control, porque para Dios todo está bajo control. Él es quien emite la orden. Si Dios decidió hacer algo, ¿quién soy yo? Pregunto. ¿Quién eres tú? ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él creó la humanidad. Él creó los cielos y la tierra, dice su palabra. Él creó y estableció todas las cosas. Pero nos da la libertad de escoger. ¿Qué quieres escoger tu iglesia? Vamos a enfocarnos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Que sus planes son divinos.
que sus propósitos son divinos. Todo lo que acontece, hermanos. A veces mostramos y muchos creen que venir al Evangelio de Cristo es que no nos van a acontecer cosas. Claro que no van a acontecer cosas. Y ahí es donde realmente demostramos de qué estamos hechos, a qué le estamos creyendo, a qué estamos aferrados, a quién le hemos creído. Dios está obrando en la humanidad, pero a veces nuestros ojos quieren ver lo que Dios está obrando. Y a veces cuando Dios nos permite ver las cosas por las cuales Dios nos usa, a veces por ahí se filtra, hermano, se enaltece, porque yo puedo orar por los enfermos y se sanan. Porque cuando yo declaro una palabra, así es, no, hermanos, yo le digo a Dios que nada más me use. Y que ni siquiera nadie me dice, mira, lo hiciste bien. No, no quiero ni siquiera escuchar eso. Ni siquiera, hermanos. Porque ahí donde a veces viene el egoísmo en el hombre, viene el egocentrismo, viene el deseo de decir, yo lo hice, Dios a mí me usa, yo soy esto, la arrogancia, hermano. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que en todo lo que pasa en nuestras vidas le demos la honra, le demos la gloria, le demos la alabanza, le demos la exaltación. A Él sea la gloria siempre, hermanos. Y nunca te quejes. Mira, yo no me canso de decir esto. Hoy en día pensamos que hay gente que tiene obligaciones con nosotros. Y a veces Dios corta esas obligaciones. Dios corta esas situaciones. Porque Dios te está llamando a que aprendas a depender de Él. A que aprendas a confiar en Él. A que aprendas, hermanos, porque mire, cuando vemos al pueblo de Israel, que ellos fueron llevados cautivos, hermanos, pasaron muchos años. Y muchos murieron tal vez, y muchos pudieron tener la oportunidad de regresar y reconstruir el templo. Y tanto fue el cuidado de Dios, hermanos, porque Dios puso en un persa, en el rey de Ciro, al rey Ciro, que Jerusalén la volverá a reconstruir. Y cuando vemos todo esto, vemos un propósito grande de decir, pasaron tantos años de cautividad. ¿Y cómo Dios hizo eso, hermano? Acuérdense que Dios es Dios. Y Dios jamás nos va a abandonar. Jamás Dios nos va a dejar ahí tirado. Jamás Dios no nos va a decir, ven, te acompaño. Ven, vamos a cruzar al otro lado. Hermano, ¿qué son los testimonios? Los testimonios son vivencias, son experiencias que hemos vivido. Yo no puedo dar, hermano, lo que yo no tengo. Si yo no he tenido una experiencia con Dios, yo no puedo hablarle a usted de una experiencia con Dios. Si yo no he sufrido o he padecido alguna enfermedad, yo no puedo ir a donde un enfermo y enfocarme, porque yo, ay Señor, y yo misma ni he tenido la experiencia de qué es una sanidad de parte de Dios, qué es un perdón, qué es una misericordia, hermano. Por eso que Dios nos invita. Y a muchos este proceso le va a doler. Y claro, los procesos duelen, pero no se van a quedar permanentes, sino que algún día van a ser cortados. Algún día eso se va a acabar. Algún día llegó el basta de Dios, cuando el pueblo de Israel pudo regresar a reconstruir el templo. Y vemos a través de la palabra, hermanos, la gran Babilonia en cómo quedó. No te preocupes, ni te moleste por las noticias, que este hizo mal, que este está tomando decisiones erróneas. Enfoquémonos qué dice Dios. Si la iglesia tiene que volver al templo y se toma esa decisión, hermanos, todos vamos a ir contentos porque Dios habló, porque Dios habla a sus hijos. Dios nos confirma la cosa y vamos a cogerlo con regocijo. Dios pone la paz y la tranquilidad en el corazón del hombre. Y tenemos que estar confiados, hermanos, de que Dios está orando. No nos vamos a sentir, hermanos, no se sienta presionado por lo que dice la sociedad. No se sienta presionado porque alguien, como está pasando actualmente, hermanos, todavía la pandemia está, no se ha ido, está. Mucha gente, estoy en la noticia, está muriendo todos los días. Hay gente muerta, y muere gente. Muere gente, hermanos. Pero como nos dice el pastor, tenemos que ser prudentes. Claro que hay que ser prudente, hermano. Claro que hay que ser obediente. Y creerle a Dios todo lo que nos dice en su palabra. En Dios confiamos, hermanos. Y preguntaba, ¿quién soy yo para detener lo que Dios ha enviado? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿O quiénes somos nosotros? Solamente que somos vasos, somos hijos,
somos instrumento de Dios. Y Dios nos tiene con ese propósito, hermanos. Sabía que es la persona, hermano, sabia es la persona que entrega su vida a Cristo. Sabia es la persona que está confiando en Dios. Sabia es la persona que está confiando en el poder del libertador, de aquel que nos puede liberar de todas estas cosas. Solamente a Jesucristo. Mire, Jesús fue enviado para salvar a toda la humanidad, a todo un universo. Y muchos recordarán este momento. Y muchos dirán, estuve en casa, me aburrí, me la pasé durmiendo, me la pasé haciendo esto, pero no sacaron un tiempo para pasarla con Dios. Yo te exhorto, iglesia, de que no desmayes, de que no te desanimes por las noticias, de que no te levantes un día pensando, Dios, ¿y cuándo tú vas a quitar esto? Dios fue que permitió esto. El consejo de Dios va a prevalecer. Va a prevalecer el consejo de Dios. ¿A nosotros qué nos toca? Entrar en el propósito de Dios. Obedecer a lo que Dios ha determinado para la humanidad. Obedecer, hermanos, y seguir amando a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, sobre todas nuestras necesidades. Darle lugar primeramente a Dios. Dios tiene el control de la historia. La historia está escrita y lo vemos a través de la palabra. Y cuando vemos un apocalipsis, ya el Señor nos muestra ahí cómo será el fin de todas las cosas. ¿Qué nos ofrece el Señor? Una vida eterna, una salvación, unas calles de oro, un mar de cristal, algo hermoso, algo poderoso a los que perseveran, a los que alcanzan. No cuestionemos lo que está pasando. Dale la honra y dale la gloria a Dios. Y busca tu propósito, porque hay propósito para con toda la humanidad, para con toda la familia. Jesús vino y dio su vida para rescate de todo el mundo, de todo aquel que le acepta, de todo aquel que le cree. El consejo de Dios, iglesia, siempre va a prevalecer. Siempre va a prevalecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Su amor que fue derramado, aleluya, sobre cada uno de nosotros. Por eso les exhorto, iglesia, no desmayemos. No se canse de hacer el bien. No se canse si aún te hacen mal. Tú sigues haciendo lo correcto. Tú sigues clamando. Tú sigues derramándote ante la presencia de Dios. Buscamos el rostro de Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios nos muestra, Dios nos habla, Dios pone paz en nuestros corazones. Y Dios suple. Tú dirás tal vez, yo no tengo alimento, yo tengo alimento en mi casa, yo no necesito nada. Gloria a Dios que no necesitas nada. Pero Dios es un Dios tan complaciente que si a ti te gustan los mangos, Dios te va a mandar mango a tu casa. Que si a ti te gusta aguacate, Dios va a mandar aguacate y tú vas a decir, ay, de verdad yo pensaba que lo tenía todo aquí, ¿ve? Pero mira, me gusta el aguacate y me han bendecido con aguacate. Eso es la obra de Dios, aún en las cosas pequeñas, hermanos. Dios se glorifica porque sus propósitos son grandes, hermanos. Y aún en medio de todo esto, hermanos, Dios se place en bendecir a sus hijos. Dios se place en escucharnos cada vez que nos acercamos a Él con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón el cual sabe, hermanos, Dios pesa nuestros corazones y Dios sabe cuánto le amamos. Dios sabe cuando nos acercamos a Él sin querer hacerlo. Ay, porque me toca orar. Ay, Padre nuestro que estás en los cielos. Y algo ahí como 15 mecánico. No. Esas oraciones sabemos que no van ni siquiera a pasar el cielo raso. Pero cuando nos acercamos a un Dios con un corazón noble, un corazón sincero, Él empieza a obrar en la vida del hombre. Así que mi exhortación en esta noche, iglesia, es que el consejo de Dios va a prevalecer. Y esta situación Dios la ha permitido con propósitos. Y hay propósito para tu vida y para todo un universo. Propósito para mi vida. Y no moriremos, hermanos, sino que veremos cumplido ese propósito de Dios. Qué triste es saber que hay gente que han muerto y que nunca se encaminaron en buscar esos propósitos que Dios determinó. Y si yo estoy dentro de los propósitos de Dios,
Yo continuaré buscando, hermanos, porque a veces estamos dentro del caminar con Cristo y no hemos encontrado el propósito por el cual Dios nos llama. ¿Y a qué Dios nos llama? A que lo busquemos, a que lo adoremos. Él se va a encargar de todo lo demás. Él va a encargar de que tú fluyas en tu ministerio. Él va a encargarse, hermanos, porque a veces queremos meternos en una posición en la cual Dios no nos ha llamado. A veces queremos ser predicadores y no sabemos predicar. A veces queremos cantar y no sabemos cantar. Pero Dios ve tu corazón. Dios ve y Dios dice, mira, hijo mío, ¿sabes qué? Yo veo que tú quieres cantar, yo te voy a enseñar a cantar. El Espíritu Santo de Dios nos va ayudando. Pero ¿qué nos hace perfeccionarnos? La práctica. Si yo quiero perfeccionarme en el Señor, yo debo buscar su palabra. Yo debo seguir sus caminos. Yo debo escuchar el consejo de Dios. Yo debo escuchar lo que alimenta el alma. Porque a veces escuchamos cosas, hermanos, que no edifican nuestro espíritu. Para los oídos es agradable, pero para el espíritu no. Entonces, empecemos, hermanos, a hacer que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, aleluya, nos siga fortaleciendo, nos siga estableciendo en los propósitos de Dios. Dios es grande, hermano, y Dios tiene cuidado de nosotros. Así como cuidó de aquel pueblo Israel que fue llevado cautivo y dejó ordenanza a un hombre, a un persa, para que tuviera memoria y decir que tenían que reconstruir el templo. Y dio todo. Inclusive ordenó que los otros pueblos dieran también. Dios se va a encargar de toda tu necesidad de iglesia. Solamente aférrate a Cristo. Créele a Dios. Establece el reino de Dios en tu vida, en tu familia. No pelees con tus hijos. Preséntaselo a Dios. Y empieza tú mismo a tener una actitud diferente. A ser más compasivos, más amorosos. Porque a los que tenemos hijos adolescentes, nosotros no podemos a veces comprender sus pensamientos porque su época es diferente a la que nosotros vivimos. Entonces, ¿quién tú crees que nos puede ayudar a poder entenderlos? La palabra de Dios y su Espíritu Santo, que es quien empieza a obrar en el corazón de aquel joven, el que empieza a obrar en la vida de aquel joven, de aquella jovencita, y Dios te va a dar esa paz y esa satisfacción. ¿Por qué? Por tu fidelidad a Él. Doy gracias a Dios por su palabra, que es bendita, que es poderosa, que no acaba. Los propósitos de Dios son divinos. Todo está bajo control de Dios. Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca nos va a dejar solo. Dios nunca nos va a desamparar. Nunca lo va a hacer el Señor. Solamente Él nos invita a que sigamos buscando su presencia. Aunque no estemos en unas 4 paredes, que es un templo en la cual la iglesia se reúne a adorar y a bendecir tu nombre, hazlo en tu casa, hazlo con tu familia. Dios es fiel, hermano, y le amamos. Y pedimos a Dios que siga obrando de manera poderosa y que ponga esa paz, que ponga esa tranquilidad, que ponga ese gozo. Le amamos mucho y vamos a tomar 5 minutitos nada más, 3 para orar. Y decirle a Dios, amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor. Gracias por tus propósitos divinos para con el mundo, Padre, para con toda una humanidad. Gracias por los propósitos de tu iglesia, para con los pastores, para con los líderes, para con los miembros, para con toda la tierra, para todo aquel también que no te conoce, Señor. Gracias, Dios, porque aún aquel que está en la calle indigente, aquel que no te conoce, tú tienes propósito, Padre. Te pido que a través de tu palabra, Dios, sus vidas sean tocadas, Padre, y sean ministradas para venir a tus caminos, Padre, y reconocer que solamente en Dios tendremos esa paz que el mundo anhela, tendremos ese gozo y tendremos esa tranquilidad a la cual tú nos invitas. Gracias, Señor. Te bendecimos, iglesia, y te deseo que pase una excelente noche. Dios ha sido fiel y Él continuará siendo fiel y sus planes y sus propósitos no terminarán. Dios tiene el control. Bendiciones. Amén.